Bueno, buenas tardes. Disculpen que nos hayamos conectado de esta manera, pero hemos tenido un pequeño incidente que nos ha imposibilitado conectarnos antes. Bueno, Paula, muy buenas. Cuéntanos un poco cómo fue estos dos primeros sets que terminaron muy igualados. Pues dos equipos muy parecidos, jóvenes, que defienden todo, que lo luchan todo. Y pues nada, un partido muy bonito, el que estamos viendo aquí hoy. Bueno, lo dice todo el marcador, ¿no? 23-25, 25-23. Efectivamente, más igualado imposible. Y ahora pues el segundo set no nos podemos fiar ahora porque el segundo set parecía que el Oviedo se separaba también con bastante distancia en el marcador y al final acabaron remontando con un parcial de 5-0. Falta que lo rendes mucho. Al saque Tere, colocadora del Oviedo. Muy bueno saque flotante, muy buena recepción. Ataque, fuera, dentro. Bueno, el árbitro dice que hubo toque. Tocó la central del Oviedo. Punto para el Aguirre. 11-18. Al saque la número 8, Selena. Recién incorporada desde el banquillo. Muy bueno el saque, se le escapó. Se le escapó ese saque flotante. 12-18, bueno, 6 puntos de diferencia. Al saque Iria Causín. Bueno el saque, bien la recepción. Salen por 6, muy bueno el ataque. Muy bueno el ataque ahí buscando el pasillo entre la colocadora y la 4. Muy bueno. El saque la número 10, Canaria. Vamos a ver qué tal. Muy bueno ese saque, muy buena la recepción. Ataca Barry, finta. Defensa. Bueno el ataque. Muy bien, defendiendo los dos equipos muy bien. Punto ahí con un poco de suerte de Claudia Terrón por zona 2. Un poco de ayuda ahí de la cinta. Al saque Lucía Barry, central del Oviedo. Bueno, pues se ha complicado el set para Oviedo. Sí, bueno, aquí hasta que no se hace el punto 25 no hay nada escrito, pero desde luego no pinta del todo bien. Están teniendo problemas en recepción los dos equipos, pero bueno, están saliendo bien. Muy bueno ese saque, buena la recepción, sale Claudia, ataque, bloqueo, muy bueno el apoyo de Tere. Ataca Julia, muy bien al fondo, la sacan. Muy bien, sigue la jugada, punto largo. Vale, Julia, muy buena la diagonal, muy buena la defensa. Qué bueno el ataque. Buenísimo. Punto de desgaste, diría, ¿eh? Hay cambio en el Aguirre. 22-11. Ahí vamos. 14-21. Al saque Claudia Terrón, opuesta del Oviedo. Muy bueno el saque, muy buena la recepción. Bueno, el primer tiempo ahora. Primer tiempo buenísimo.
Hay cambio otra vez. Las filas de la Guere. Buena la recepción de Iria y apurando. Sale por 4. Julia, bueno el bloqueo. Dentro. En la misma línea. Muy bueno el bloqueo. Cerraron ahí, perfecto. No le quedó ninguna opción. Defensa de Tere, se quejan, nada, el árbitro dice que no tocó la bola. Pues 24-14, punto de set. Punto de set, esta vez no fueron capaces de levantarlo. No se entendieron ahí, Claudia y Yamedo. Que se va para suspensores. Pues nada, 25-14, set para Guere. 2-1 en el marcador. Vamos a ver qué tal salen ahora los jugadores del Oviedo. El coche, a ver si encuentro la carpeta. Vamos a ver qué tal salen ahora los dos equipos. Realmente estamos viendo una Guere muy peleón, me está gustando muchísimo. Alante está bloqueando muy bien, cerrando el bloqueo. En el primer y el segundo set yo creo que pecó un poco quizás de no cerrar en el bloqueo, algún error que por ahí les estaban haciendo mucho daño. Y yo creo que ahora supieron reconstruirse en ese aspecto. Y desde luego salieron muy bien adelante, muy agresivas en ataque, cerrando muy bien el bloqueo y barriendo, defendiendo todo. Yo creo que eso fue la clave. Set, muy buen set. Vamos a ver el Oviedo, qué tal sale. Está sufriendo hoy para hacer un punto. Pero bueno, vamos a ver si María hace algún cambio. Vamos a ver cómo salen en este cuarto set. Perdón. Pues muy bien, saltan los dos equipos al campo. Empieza este cuarto set. El saque, la central de la Guere. Muy buen saque al fondo. Y bueno, Yamedo recibiendo, sale con Barry, bloqueo. ¡Qué buen bloqueo! Sí señor, la pillaron el primer tiempo. Supieron leer muy bien, esperaron. Muy bueno el bloqueo.
buen saque. Buena la recepción. Sale con Claudia. Bueno el ataque. Red. Le pitan red a la central. Pues nada, 1-1. Al saque iría Causi. A 4 del Oviedo. Saque flotante, fondo, muy bueno. Muy bien, la consigue levantar. Casi se nos lleva por delante a los árbitros. La mesa, todo. Se disculpa la jugadora. Pobre. No pasa nada, muy bien. Al saque sigue Iria. Muy buena la recepción, buen poco. Muy bien, Barry ahí. Lucía Barry metiendo las manos, aprovechando la altura. Sigue el saque Iria, 3-1 el marcador. Bueno, el saque, muy buena la recepción, buenísima. Buenísimo el ataque. Buenísimo el ataque por 4 ahora, buscando manos. Muy bueno. Al saque Naira, opuesta de la Guerre. Muy bueno, saque al fondo, complicado. Sale por 4, Julia. Muy bueno, utilizando el bloqueo. Tenía un bloqueo alto ahí en la punta. Muy bien, como supo usarlo. Al saque Lucía Barry. Central, que estuvo incluida en el 7 ideal de Superliga 2 en la jornada anterior. Una chica muy alta. Buenísimo el ataque, qué buena esa línea. Se le quedó a Julia. Le dio con la parte de fuera del brazo, se le quedó ese balón. 4-3. Saque la número 10. A 4 del conjunto canario. Vamos a ver ese saque. Saque largo, muy bien recibido por Iria, sale por 4, Julia. Julia que está utilizando muchísimo el bloqueo hoy, tiene ahí un bloqueo alto. No se entendieron ahí en defensa ahora. Estaban bien colocadas, pero no se entendieron. Punto para Oviedo, 5-3. Al saque la misma Claudia. Bueno, el saque al fondo se le fue. Pero el saque al fondo es complicado, es un recurso muy bueno, pero es fácil que te pase eso y se te escape. Pero bueno, muy bien, 5-4. Bueno, el saque, muy bueno. Sale con Julia, bien, el bloqueo. Bueno. Muy bien, cómo la sacó ahí de la red, tirando de experiencia. Saque Julia, muy buena la recepción. Saque por 4, muy bueno. Muiña, Irene Muiña. Muy bueno el ataque. Qué bueno ahora. Jugando con el bloqueo. Jugando con el bloqueo. Precisamente esto fue lo que hizo mucho daño en el segundo set. Oviedo jugó muchísimo con el bloqueo, no estaban nada cómodos los canarios en el bloqueo arriba y lo supieron aprovechar. Bueno, la red se sale, bueno el bloqueo, un poco errático ahí el apoyo. Muy bueno el bloqueo ahora. Irene Muñoz, central del Oviedo.
saque, buena la recepción. Muy bueno el ataque, jugando con el bloqueo, aprovechando. Muy bueno ese ataque ahora. Bueno, 8-6. Tiene que poner un poco... volver a meterse en el partido, Oviedo. Igualdad ahora. Ventaja mínima ahora para Oviedo. Que no se pueden descuidar. Ya lo sabemos porque antes les remontaron, les hicieron un parcial de 5-0, 6-1. Eso no nos lo podemos permitir. Bueno, el saque de Tere, muy buena la recepción, sale por 2. Bueno, el ataque ahora, buscando manos. Estamos viendo mucho blockout hoy, bloqueos muy altos. Blanca Cerceño. Muy bueno el saque al fondo, dificultando ahí la recepción. Sale con Claudia. Fuera. Dentro. Sí, pues una línea. Más línea imposible. Pues iría al saque. Su saque, salto flotante. Muy buena la recepción. Sale por 4. Bueno el ataque. Sale Julia, buenísimo. Celebran ese bloqueo, no es para menos. Buenísimo el bloqueo. Esos bloqueos dan energía. Buena la recepción ahora, va a salir con Lucía Barri por el centro, bueno el bloqueo. Sale Julia. Dentro. Vemos que la líbero se quedó un poco hacia adentro. Yo creo que pensaba que igual la iba a pintar. Se quedó un poco dentro, calculó mal. Pero dentro, muy buena diagonal. Al saque Lucía Barri. Muy bueno el saque de Lucía. Saca desde muy arriba, flota mucho. Qué bueno el ataque. Pasa en el free. A ver con quién sale ahora. Sale con la central. Muy bueno el ataque. Qué bueno el ataque. Pegó prácticamente sola. Muy bueno. Está haciendo muchísimo daño hoy en ataque. El saque número 10. Punta de la Guere. Está haciendo muchísimo daño hoy en el ataque. Bueno el saque. Buenísima la defensa que acaban de hacer ahora. Bueno. Sí, señor. Rematando el punto. Quejas ahora. No sé exactamente qué piden. Llevada. No sé exactamente qué pide el Oviedo. Pero qué puntazo acabamos de ver. Sí, señor. 11-10 en el marcador, máxima igualdad otra vez. Muy bueno el saque. Qué bueno el saque. Llegó la igualdad. Decíamos antes, máxima igualdad, ¿no? Máxima ahora. Ahora sí que es máxima. Y nada, el saque número 10, la punta de la Guere. Haciendo un auténtico partidazo hoy. Muy bueno el saque, buenísimo. Vale, Claudia Terrón, una finta un poco rara. Sale por 6, muy bueno el ataque. Sale por 4 con Julia, muy buena Julia. Muy bien Julia, utilizando ahí el bloqueo. Las está masacrando Julia hoy. ...12-11 al saque, Claudia Terrón.
Saque flotante, se le complica ahí, la levantan, sale por 6. Free, juega con Julia, otra vez bloqueo, muy bien, la sacan ahí la defensa. Qué buena esa línea. Estaba ahí Yamedo. Buenísimo el ataque. Qué bueno el ataque, sí señor. Ella misma, al saque. Saque potencia, saca muy bien. ¡Qué bueno! Al fondo de los que hacen daño. Bueno, se está repitiendo un poco el guión del set anterior, ¿eh? A ver, que esperemos que en esta ocasión sepan sostenerse. Sí, la verdad que están jugando ambos equipos muy bien. Se le escapó se fue el saque. Se le escapó ahí. De Omaira Perdomo. Muy bien, pues al saque Julia Bobés, 3-3 en el marcador. Saque Julia, que está haciendo mucho daño y con el ataque también. Bueno, el saque corto. ¡Qué buena la finta! De Sara Hernández. Buenísima esa finta. Tenía el balón sucio de una recepción no muy buena y lo convirtió en punto. Ella misma al saque. 13-14. Buen saque. Muy bien, Yamedo. Coloca Tere, Iria, la finta, línea, se le escapó. Se le escapó esa finta. Pues no es el momento para cometer errores. ¿Hay algún momento? No, bueno, hombre, si vas por delante, si vas tal, ¿verdad? Así lo entiende María, que No hay ningún momento bueno para eso. se enfada un poco buscando que se Máxima concentren igualdad. un poco. Ahora cualquier fallo te saca del partido. Y eso es lo que no se pueden permitir, ninguno de los dos equipos. 3 puntos directos de Ascensores Laguna. La Laguna, perdón. Y vemos que mantienen un juego muy repartido, ¿no? Las puntuaciones de las chicas de La Laguna, que no concentran el juego en jugadoras concretas, sino que tienen muy repartidos los puntos. Está muy bien, es realmente lo que deberían hacer todos los equipos. Repartir el juego, porque entre otras cosas despistas muchísimo al rival, al bloqueo. Aquí Siempre juegas con una punta. Aquí, por ejemplo, pues mira, Lucía Barri, 8 puntos. Hay que aprovechar a Barry con esa estatura que tiene, esa envergadura. Qué buenísimo el ataque ahora de Carolina. Carolina Fernández da Silva. Está haciendo hoy un auténtico partidazo. Poquito. Bueno, vamos a desconectar esa línea que teníamos provisional. Y 14-16. 14-16 al saque Irene Muña. Central. Muy concentrada hoy en bloqueo Irene. Muy buena la recepción, muy bueno el ataque, jugando ahí con el bloqueo, coloca Tere, sale por uno con Claudia. Bloqueo. Sí señor. Muy buen bloqueo, lo esperaron, la cazaron arriba. Muy bueno. Al saque Natalia, con esa zurda que tiene. Muy bueno el saque. Recepción un poco justa, sale Iria. Busca línea ahí, la defensa perfecta de Natalia. Saca Carolina. Qué buen ataque, Iria buscando la diagonal, el cuerpo sale por 6. Muy bueno el ataque. Muy bueno. Muy bien, ahora Naira ahí metiendo la mano.
se separan. El saque Natalia. Vamos a ver Natalia con su saque. Bien, saque largo, muy buena la recepción. Sale con Lucía, ataca Lucía. No se entendieron ahí ahora. No se entendieron. Líbero y 4 y líbero. La eterna pelea atrás. Al saque Tere. Colocadora del Oviedo. Incorporación nueva de este año. Primicia. Sale por 4. Carolina la pasa muy bien. Sigue Iria al ataque. Busca manos. Muy bien. No le venía bien la bola. No le entró bien la batida. Era lo que le quedaba. Lo utilizó muy bien ese recurso. 16-18. Recortan distancias. Al saque sigue Tere. Saque flotante, profundo. Vamos a ver qué puede hacer Tere con ese saque. Muy bueno el saque, muy buena la recepción. Sale por 2. Muy bien el free. Sale Lucía Barri. La diagonal. Dentro esa diagonal. En el último centímetro de línea. Muy bueno la 17-18. Ahí estamos. Aquí no está nada dicho. Queremos quinto. Aquí hasta que no pitan el 25 no hay nada escrito. Y la afición también quiere el quinto. Muy bueno el saque de Tere, complicando ahí mucho, sale por 6. Muy bien, Llamedo. Barri. ¡Ata Barri! ¡Qué buena Lucía Barri! No pudo Sheila Gómez. No pudo Pide tiempo con ahora. ese buen remate. Ambrosio González, entrenador de la Guede. Tiene que parar esto. Le acaban de hacer un parcial de 4-0. Tiene que pararlo. Les está costando mucho. Tere tiene un saque profundo, saque flotante, muy buen saque, lo que hablamos siempre. Un muy buen saque complica muchísimo la salida de ataque. Porque la recepción ya no va bien, no va donde tiene que ir, la colocadora no va cómoda. Si no vas cómoda no das un pase. Nada, queremos quinto. Sí, estamos ya más que acostumbrados al quinto aquí. Queremos quinto, que además, para no perder la costumbre. Quinto, el pan de cada día. Pues vamos a ver, Tere, sigue el saque. El otro día un compañero fue a cubrir otros partidos de vóley y resulta de que dije, guau, prepárate que igual dura la de Dios. Y cubre 2 partidos a 3 sets y rápidos por la vía, rápida. No, pues aquí no conocemos. Bueno, pues punto. Tiempo muerto que sirve. Punto para La Laguna. 18-19. Al saque Juliana, central. Muy bien, hoy está en bloqueo Juliana. A la recesión. Sale con Lucía Barri, busca la finta. Sale por 6, balón muy justo. Buen remate, sí señor. Sale Iria por 2. ¡Qué bueno! A los pies. Entre las manos, flojita. Muy buena, buscando la poza ahí. Al saque la propia Iria. Ahí va Iria Causín. Iria que vimos que en partidos anteriores causaba estragos con ese saque que tiene. Ahí va. Me costó, pero reaccionó el saque y lo hizo todo ella. Carolina Fernández recepcionó, colocó y remató, lo hizo todo. Pues nosotros siempre decimos que es un Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. 19-20. Hoy se le pasó el balón a Claudia. Sí, fue una colocación un poco rara. Claudia yo creo que se perdió, entra un balón más corto. Venga. Hay que levantar este punto. Sale por 4 con Julia. Bueno, Julia. Muy buena, Julia. 20-21. Julia está haciendo lo que le da la gana. Está aprovechando muy bien que tiene un bloqueo muy alto, muy complicado de pasar por ahí con un ataque duro.
Y está utilizando las manos, muy bien, recursos. Al saque Lucía Barri. Volvemos a repetir que la semana pasada estuvo entre 7 ideales de Superliga, de toda la jornada. Qué bien levantó, porque el saque fue fantástico, Sí. pero la levantó muy bien, suficiente para luego que su compañera pudiera hacer un remate que el bloqueo de Oviedo no fue capaz de sostener. Pues al saque Carolina. Y siguen los 2 puntos de ventaja, 20-22. Y entramos en zona de riesgo. Carolina al saque, que tiene muy buen saque, que les puede complicar mucho este final de set, ¿eh? Muy bien, Yamedo. Sale Julia otra vez, Julia con el bloqueo. Muy bueno el ataque ahora. El pequeño roce del bloqueo fue suficiente para... Pide tiempo María ahora. Fue suficiente para que no descontrolar la posible recepción. Pues estamos en peligro. Sí, 20-23. no hay nada dicho y cosas más raras se han visto, ¿eh? Desde luego. Pero sí, tienen que apretar ahora. Están jugando mucho hoy con el bloqueo. No está siendo un partido de grandes puntos, grandes golpes. Al revés, están jugando mucho muñeca, mucho toque de bloqueo, mucha finta, muy inteligentes los dos equipos hoy. Bueno, como sea, hay que reconocer que este Oviedo lo pelea todo, ¿eh? Sí. Lo saca adelante o no, pero lo pelea todo. No se dan por vencidas y eso es muy importante. Mantenerse siempre con actitud y sin bajar la cabeza. Bueno, Eso es lo sigue Carolina el saque. Muy bueno el Y saque. con fortuna total. Planta el punto 24 y bola de set, bola de partido para Laguna. Bola de 3 puntos. Vamos a ver. A ver qué pasa. Muy bien Carolina hoy. Nos está gustando mucho. Muy bueno el saque, buena la recepción. Abajo. Bien Irene. No. No va a ser este todavía. No va a ser. El pitó. Red, sí. Red de Natalia. Al saque Claudia Terrón. 21-24. Vamos a ver, hay partido aquí todavía. Muy bien el saque de Claudia, flotante. Sale por el centro, el ataque fuera. Fuera, vamos, que aquí no hay nada dicho. Aquí no hay nada dicho. Vamos a ver, Claudia, el saque. ¡Qué bueno ese saque! La pasa Julia a la diagonal, la levantan, ataque por 6, muy buena la defensa de Yamedo. Muy bien, están Sale recuperándola Julia. y se le fue. Se le escapó, Julia quiso tocar el bloqueo, se le escapó. Pues nada, 3 puntos que se lleva la Guede para Canarias. Bueno, meritorio esfuerzo de las chicas de María. No lo han hecho nada mal. Como todo siempre hay puntadas que corregir, pero ahí están, peleándolo todo. No, muy bien, muy bien. Un partido bonito, un partido peleado, puntos largos. Muy bien, no hay nada que reprocharles. Nada que reprochar a este equipo. Bueno, con esto Oviedo pues va a seguir con los 7 puntos que tenía en este momento, mientras que Fedes Ascensores, que también tenía 7, pues bueno, se va a lanzar un poco hacia arriba con 10 puntos. Estamos todavía sin resultados de esta jornada, por lo tanto no podemos decir la clasificación real del partido. Decir que tenemos el
el Oviedo va a jugar en el Leganés la próxima semana contra el Boli Leganés en el pabellón Europa el domingo a la 1. El domingo a la 1. Es el próximo encuentro, mientras que Asesores Laguna va a jugar contra Almendralejo. Una clasificación que provisionalmente mantiene Arroyo con 12 puntos como líderes, seguidos del grupo Covadonga, que también está haciendo una buena campaña con 9 puntos. Autos Cancela 9 puntos, Santa Cruz Cuesta Piedra 9 puntos, Torrejón 8, Leganés 8 y bueno, ahora Laguna que ya se mete con 10 puntos a expensas de los resultados de los demás encuentros. Teníamos al grupo Covadonga que jugaba contra Leganés, sí, jugaba contra Leganés a la misma hora, estará terminando ahora el encuentro. Y nada, nosotros vamos a dar ya por concluido este partido. Lamentamos un poco esa pequeña deficiencia técnica que tuvimos al principio del partido y luego recompondremos el partido y lo subiremos íntegro para que puedan disfrutarlo entero como corresponde. Y luego pues nada, vamos a tomarnos un pequeño descansito para afrontar el partido de los chicos que van a jugar posteriormente contra el Vóley Oviedo masculino. El Vóley Oviedo masculino que va a jugar a las 8 de la tarde frente al Rivas Madrid, al Vóley Playa Rivas Madrid. Es ese, ¿no? ¿Lo bien? No, ese es mañana. Ese es mañana. Hoy es Rivas Ciudad del Deporte. Estaba confundiéndome. Es que juegan, bueno, como es habitual en estas competiciones, el Vóley Madrid, Vóley Playa Madrid está jugando ahora en Gijón. Empieza su partido a las 7 de la tarde y aprovechando el viaje, pues mañana viene a jugar aquí a Oviedo. Intentaremos también. No sé si igual las chicas de la Guere juegan mañana contra el grupo. Pues espera. Podría ser. Vamos a verlo. Normalmente se suele, sobre todo viniendo desde Canarias, se suele aprovechar el viaje para hacer una doble jornada. Pues no tiene constancia. Podría ser que no, que lo digo yo desde la... Bueno, espera que... No, espera. Vamos a comprobarlo de otra manera porque estamos viendo la clasificación, no la tal. Covadonga Leganés. No aparece. No. Sale, si jugaba hoy contra Leganés a las 5, que no sabemos si no hay resultados todavía, igual sigan jugando. Pues no, se ve que no. Pues no han subido los resultados. Sí, Sí. No, pero lo que está expuesto es el global. 25. Están en el cuarto set. Están en el cuarto set. No, en el quinto. 1, 2, 3, 4. Sí, están jugando. Van a jugar el quinto set. Ganó el primer set Leganés. 24-26, 25-23 para el grupo, 25-21 para el grupo y 19-25 para Leganés. Y empieza el quinto set. Está apretado. 1-0 va ganando Leganés. O sea que... Sí, está muy apretado. Aquí no hay nada gratis. No. Nos hubiera gustado aquí ir al quinto set, pero nada. Bueno, pues lo dicho. Agradeceros la compañía, recordarles que subiremos posteriormente el vídeo íntegro para que lo puedan disfrutar y nada, nos vemos en próximas emisiones. Un saludo.